El fantasma errante. Aquí ya tenemos con nosotros a José Santos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Aquí Saludos, estaba José. escuchando el programa. Perfecto, me gusta mucho que participes, amigo. ¿Qué nos vas a contar hoy? Fíjate, Nacho, que es interesante. Yo, como les he relatado yo varias cosas que me han pasado. Sí. Entre ellas, yo soy comerciante y tengo un compañero que es judío, Ok. que les había comentado. Entonces yo, una vez comentando con él, bueno, una de tantas, ¿no? Sí. Empecé yo a preguntarme cómo es posible que en determinado momento, cómo se maneja esto de las energías, ¿no? Y estaba platicando con él precisamente de eso. Sí. Y él me decía algo muy interesante, digamos, de sus creencias, su cultura. Ujú. Nosotros vivimos en un mundo paralelo que no podemos ver. Y él así me decía, como metafóricamente, o sea, me dice, hay energías que están del otro lado que son negativas y positivas. Entonces él me decía, no me hablaba de demonios ni nada, sino así de energías. Entonces esas energías están esperando, sobre todo las negativas, a entrar al cuerpo de los seres que estamos vivos supuestamente. De este lado, del otro lado, vamos. Sí. De ahí es cuando empiezan a ver las mentadas posesiones, los pactos y todo ese tipo de relaciones, de situaciones paranormales, se puede decir. Ujú. Él me comentaba que solamente lo que hace falta es de que uno les dé la entrada. ¿Cómo? Por medio de, digamos, de la Ouija, Ujú. por medio de estarlos invocando, y hasta inclusive los que están cortos de espíritu, se puede decir de alguna forma, ¿no? Sí. De ahí dice cuando tienen la oportunidad de entrar al cuerpo de otro ser, Sí. y es cuando empiezan a ocurrir esos los fenómenos que, bueno, conocemos, que todo el mundo, bueno, que escuchamos el programa relatamos, ¿no? Claro. Y esto va por una historia que me contó un señor con el que yo trabajaba. Él tenía, bueno, todavía tiene un camión de mudanzas. Ujú. Y una ocasión me dijo el señor que conoció a otra persona, era un albañil, estaba en un sitio, antes de los sitios de esos que se hacían de camiones de mudanzas. Sí les comentaba que yo trabajaba de muy joven con un señor que tiene un camión de mudanzas. Sí. Este señor me comentó bueno, entre varias historias, una muy que me llamó mucho la atención, que es que conocía a un albañil Ujú. que era muy reservado, que siempre se andaba escondiendo de la gente. ¿Por qué? Y no sabía, o sea, él trataba de hablar con él y él lo evadía, el albañil. Ujú. Y nada más comentaba con otra persona de la misma ruta, bueno, de la misma base. Nada más era con el único que comentaba. Y le preguntó, oye, ¿por qué este cuate cuando no platica con nadie más, sino nada más contigo? Dice, es que es medio especial, dice, no sé si está enfermo de los nervios o no sé qué es lo que pase, pero le da miedo estar a la gente, porque siente que le va a pasar algo. Dice, está medio raro. Dice, ahorita lo voy a llamar a platicar si te acercas tú. Sí. Y sí, agarró y platicó y empezó a decirle que él sentía que algo lo estaba siguiendo, que algo lo andaba como cazando, digamos, y tenía miedo hasta de salir. Él decía que mejor ya quería pues morirse, porque pues era horrible lo que sentía el señor. Y él le dijo, no, pues son tus nervios, no ves ver un especialista, alguien, ¿no? Y dice, pues voy a ver, ¿no? Voy a ver qué es lo que hago. Dice que en una ocasión de esas, él tenía familia en Guadalajara. Se fue en el tren a Guadalajara, pero su intención de este señor era matarse. Oh. Que dice que abrió la ventanilla del tren, no sé los trenes de antes cómo estaban, bueno, no me imagino,
cómo tendrían las ventanillas, pero se aventó. Cayó así, pues en un lugar desértico, vamos, y ahí estuvo. Dice que no sabe cuánto tiempo despertó, pero dice que lo raro es que ya no sentía que tenía que estar vivo, vamos, porque al caer, pues del golpe, o sea, para él ya debería de estar muerto. Y dice que él ya no era él, ¿cómo? Era un ser, digamos, que se le metió, él mismo comentaba, y que le preguntó, bueno, ¿por qué no me dejaste morir? Dice, no, es que me mandaron precisamente para que no te mataras porque no era tu tiempo, a cuidarte. Ajá. Dice, si yo quisiera, dice, a la hora que yo te diga, tú te puedes aventar otra vez o te puedes matar, dice, pero no, ese no es tu destino, dice, a mí me mandaron a cuidarte. Y dice que empezaba a platicar y pues algunos no le creían porque decían, no, pues este cuate está malo de los nervios, ¿no? Pero el señor con el que trabajaba me decía que estaba medio raro, porque cuando era el otro ser se expresaba muy correctamente. Ajá. Hablaba como con mucha cultura, pero cuando era el albañil, pues hablaba ahora sí que pues ñéricamente, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Sí. Ahí se dio cuenta, dice, es que, como le comentaba, dice, no soy yo en sí, es alguien que se me metió para cuidarme, yo de hecho ya me quería matar. Y dice, bueno, y platicaba con él mismo, vamos. Sí. O sea que la gente lo podía ver que él estaba hablando con alguien y era él mismo se preguntaba y se contestaba. Exactamente, o sea, él hablaba con él mismo, pero supuestamente hablaba con la otra ser que estaba dentro de él. Ajá. Eso es desconcertante, ¿eh? Tú piensas primero que es como un soliloquio, pero de repente ves que está haciendo preguntas y respondiendo como si se tratara de dos individuos. Es rarón. Si ya de por sí ves a la gente que anda con sus manos libres en la calle, van caminando y tú no te das cuenta que tienen conectado el audífono, y tú dices, ahora este cuate está hablando solo. Ya cuando te aproximas te das cuenta que está hablando por teléfono. Eso se hace raro, ¿no? Cuando los ves de lejos sin saber que está usando el teléfono. Ver a una persona que está platicando con alguien que trae en su mente es desconcertante, no sabe uno qué pensar ni qué decir. Claro, exactamente, eso es lo extraño y lo interesante que me pareció a mí. Uh-huh. Entonces él comentaba que una vez entre el soliloquio, como dice, uh-huh, estaba platicando con él mismo, le decía, déjame tomarme porque le gustaba mucho el pulque al albañil. Ajá. Y le decía al ser, déjame echarme un vasito de pulque, aunque sea, no se me antoja. Dice, no, porque a mí ya no me gusta. Ajá. Ándale, dame permiso. Y le dijo al señor, dale permiso, muchacho, nada más un vasito. Y dice, bueno, pues órale, pero nada más un vasito. Y ya se metió a la pulquería y el condenado pidió una cubeta. Se despachó. Pidió una cubeta que dice, no, pues ahorita como ya me dio permiso, dice, pues ya me la voy a echar, ¿no? Entonces, el señor dice, ahorita me tomo la cubeta, ¿no? Pues ya me dio permiso. Dice que se tomó nada más un vaso y con ese dice que ya estaba pero bien borracho. Y ya no pudo tomarse más. Dice, oye, pues déjame. Dice, no, dijiste nada más un vaso y un vaso te vas a tomar. Y él, o sea, no pudo ya tomarse lo demás. Uh-huh. Ya se sentía muy borracho. Y dice que mágicamente, o como se quiera tomar, saliendo de la pulquería, salió y la borrachera se le bajó. Y él decía que así sucedía. Él empezaba cuando comentaban o platicaban con él, en sí tenía dos personalidades, como vuelvo a repetir. Sí. Era muy así, muy desconcertante y interesante. Ajá. Y dice que después con el tiempo le perdieron la pista, se desapareció, que no supieron más de esta persona. De ahí entra lo que yo estaba comentando con mi conocido, con mi cuate el judío. Sí. Que precisamente que hay digamos los dos, la positivo y la negativo, los seres, digamos, de cierta forma. Sí. Y son dependiendo lo que uno vaya, el destino que uno tenga, aunque uno quiera matarse, cuando no le toca, no puede hacerlo. Y cuando ya le toca a uno, ya se va, vamos. Sí, pues dicen que te vas en el momento exacto, ni un segundo antes ni uno después. Exactamente, y de ahí salió el comentario ha habido personas, uno trata de ayudarles porque ahora tiene una carpintería, una mueblería el señor Hay personas de aquí que yo veo que son trabajadores
y yo trato de echarle las manos para que también armen su negocito aparte. Y dice, por ciertas situaciones del destino que le comentaba esta persona precisamente, el albañil, que le decía al ser, dice, es que ya estamos predispuestos a hacer lo que tenemos que ser, vamos. Como vuelvo a comentar, el Señor les decía, bien, aprenden y yo les ayudo a poner su negocio aparte, pero dice que no podían, no lo hacían unos y seguían en lo mismo, y había otros que sí les echaba la mano y salían adelante. Y dice, es que ya está marcado el destino de cada quien, de lo que va a hacer, aunque les des la oportunidad y tengas la oportunidad, simplemente no van a poder porque ya tienen marcado su destino. Y me pareció más interesante cuando empecé a platicar con mi cuate, el judío, de esas situaciones que me dice que sí son reales, que dentro de su creencia de ellos eso ya está escrito, ya está manifiesto, vamos. Sí. Yo también le pregunté, porque siempre, Nacho, la verdad, siempre me ha desconcertado el ver a la gente que unos nacen minusválidos, retrasados, gente que yo veo que está muy mal, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, ¿por qué Dios permite que la persona sea así? O nazca así, o esté así, ¿no? Sí. Y me decía la persona esta judía, dice, mira, lo que pasa es lo siguiente, nosotros tenemos algo que hacer en esta vida. Una misión. Una misión. Si no la cumples, sí, dice en la reencarnación, dice, o sea, fue lo que me intrigó también, pero sí es cierto que también la Biblia lo dice, tienes que reencarnar, dice, tienes la oportunidad 4 veces de reencarnar hasta que cumplas la misión que viniste que te encomendó, te vas a ir a donde, ahora sí que a donde está Dios, por decirlo, pero mientras tanto no. Y dice, esas personas que están así como tú las ves, dice, pues sí causan intriga, causan lástima, ¿no? Perdón por el término, sí. Sí, el término, ¿no? Pero dice, ya tienen destinado a estar así, dice, porque en la vida pasada algo hicieron malo, por eso están así, dice. Porque lo que tú haces, dice, lo tienes que pagar a fuerzas. Hay una situación que se dice mucho, ¿no? Dentro de algunas religiones, dentro de ellos la católica, ¿no? ¿Cuál? Que dice que supuestamente, si tú haces algo malo, el Dios, o como quieran llamarle, ¿no? Si te arrepientes al último antes de morirte, te perdona. Sí. Y él dice, sí, pero el destino no, dice. Dice, o sea, Dios te perdona, pero el destino no te lo perdona. Exactamente. Siempre y cuando tengas el tiempo de arrepentirte, ¿no? Porque si mueres, por ejemplo, en un accidente y no te da tiempo de arrepentirte, pues ya. Dice, pues sí, exactamente. Pero dice, así como tú hagas en la vida, si tú haces cosas malas, dice, así te va a ir. Y vas a volver a reencarnar, y tal vez reencarnes en algo malo. Por eso lo de muchas personas nacen así, dice. Oye, José, aquí me llama la atención esto que mencionas de que en la Biblia habla de 4 reencarnaciones, porque también tendríamos que especificar de qué religión estás hablando. No, mira, a lo que él me hablaba de acuerdo a su religión, la religión judía, okay. de la Torá. Okay. Y yo hablo de la religión católica, o sea, comparando, ¿no? Claro. En la religión católica se habla de reencarnaciones. Y bueno, por ahí yo leí, ¿no? Porque me ha interesado así leer de varias religiones para saber, ¿no? Y comentar con personas de varias religiones para saber el pensamiento y, o sea, la forma de creencia, ¿no? Sí. Y él, precisamente dentro de lo que es la Torá, decía eso, habla de 4 reencarnaciones. Que dentro de esas 4 reencarnaciones, uno tiene que cumplir a lo que está destinado para poder estar en paz con Dios, como quien dice, o como ellos le dicen, o sea, Hashem, ¿no? Ahí así más o menos. Hashem. Hashem. Y él me decía precisamente, como vuelvo otra vez sí. así que a decir lo mismo, de que por eso mucha gente nace
él nace mal en la reencarnación porque fue malo en alguna de las reencarnaciones, vamos. Ajá. O sea que eso es lo interesante, o sea, lo que mucho me llamó la atención. Uh-huh. Y que tiene, como vuelvo a repetir, tienes que pagar lo que hiciste, porque no te puedes ir limpio nada más hasta que cumplas lo que tienes que hacer. O sea, como quien dice, esta es una ley universal. Y para que a ti te vaya bien, o sea, me dice, tienes que cumplir esa ley. Si no cumples esa ley, simplemente no puedes pasar a donde debes de ir, donde debe uno de ir, como quien dice, con el Creador. Sí. Tienes que pagar en cierta forma lo que tú debes. O sea, lo que uno hace mal, vamos. Ajá. Pues fíjate que hay una discrepancia, ¿no? Muy grande. Nosotros, bueno, la gente que sabe que Jesucristo vino al mundo, precisamente vino para pagar los pecados de todos nosotros. Entonces, la gente que en Él cree, pues precisamente tiene ya todo perdonado. Es más, se olvida de tus pecados y se olvida de que se olvidó. Uh-huh. ¿No? O sea, porque yo estoy tratando de recordar, no sé si alguno de nuestros amigos que estén ahorita en los chats nos puedan decir si en la Torah o en la Biblia, la Biblia que conocemos todos, ¿no? Que trae su Nuevo Testamento, viene esta parte, porque yo tengo entendido que simplemente en la Biblia menciona que solo hay una vida y no hay más, es decir, mueres y te vas ya sea al infierno o te vas con Dios allá al tercer cielo, ¿no? Bueno, es lo que él me comentaba, según sí. Su creencia de la Torah. Uh-huh. Entonces, ahí en cierta forma a mí se me quitó un poco la duda dentro de lo que él me estaba explicando según su creencia de él. Sí. Porque él me decía exactamente, o sea, hay un perdón, sí, pero... O sea, como dice el dicho, Dios te perdona, pero la vida no. Entonces, de cierta forma, tienes que pagar tú lo que hiciste. Y él hablaba precisamente de las reencarnaciones, que hasta que uno cumpla lo que tiene que hacer, a lo que vino uno al mundo, digamos, a la vida, simplemente no puedes trascender, vamos, se podría decir de cierta forma. O sea, eso es lo intrigante y lo interesante, digamos, y ¿sí? Como dices, o sea, hay discrepancias, perdón, sí. Pero él me comentaba que la Biblia, o sea, la digamos, la católica, por decirlo, y todas las demás Biblias fueron sacados de la Torah. Sí, bueno, es que la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, por eso le llaman el Pentateuco. Y nada más me decía él que según la religión a la que, bueno, la gente crea, fue hecha según a la religión, a la creencia, así me comentó, ¿no? A la conveniencia, porque está mal traducido lo que en los libros que nosotros leemos, digamos, los que no creen en la Torah, vamos, que están mal traducidos porque hay palabras que no se pueden traducir, porque al traducirse ya pierden la esencia de lo que son. Sí, exactamente, eso es lo que mencionan los judíos, que precisamente uno debe leer la Torah, no la Biblia, porque lo que tú mencionas es importante, ¿no? La traducción en muchos aspectos es definitorio, ¿no? El mismo nombre de Dios, ¿no? Para los judíos es Yahweh, ¿no? Fíjate que ahí hay una discrepancia. El nombre impronunciable lo mencionaban ellos, ¿no? Mira, lo que pasa es que hay una discrepancia, como dices ahí, Nacho. Sí. Porque dice el nombre de Dios, o sea, del Creador, sí, es impronunciable. No se puede pronunciar. Así es. Por eso ellos les llaman Hashem, que quiere decir el Creador. Y que solamente hasta que sea el fin del mundo, según ellos, se va a saber el nombre de Dios, vamos, como nosotros lo conocemos, los que creemos en Cristo, vamos, o en los católicos, vamos, o no sé. Sí. Pero que en realidad no, o sea, no tiene una traducción en sí la palabra de Dios. Muchos, o sea, tiene muchos nombres y todos esos juntos no se pueden traducir. Es impronunciable, vamos. Exacto. Es muy interesante, vamos. Pues sí, amigo, pues te agradecemos mucho que nos hayas platicado esto y que
pues nos hayas compartido esta charla que tuviste con esta persona. Es interesante para mí, por lo menos yo siempre he considerado el hecho de saber otras culturas, otras formas de ver a una deidad, a un Dios todopoderoso, pues siempre deja mucho. Sobre todo por esto, fíjate que tocaste varios temas, esto que pudiera ser considerado como un trastorno de identidad disociativa o personalidad múltiple, como le llaman algunos. Sin embargo, yo siempre he pensado, ¿acaso aquellos testimonios, aquellos versículos que están en la Biblia y que hablan de sujetos que cuando iba a Jesucristo caminando, o los mismos apóstoles, hacían liberaciones y les quitaban esos demonios, esos cuando estaban manifiestos, ¿no? Se los quitaban? ¿Se trataría de algo semejante? Porque en aquel momento pues no se habían identificado enfermedades como la esquizofrenia, como esto de personalidad múltiple. ¿Será que a través de la oración, de la presencia de Dios, les retiraron esos malestares? ¿O efectivamente es una forma en que podemos nosotros analizar a los demonios? Es algo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Habría la necesidad de platicar con algunos psicólogos, psiquiatras, con algunos pastores, con algunos sacerdotes, gente que sepa de teología, ¿verdad? Para que nos puedan explicar bien a bien todo esto. Por lo pronto yo te agradezco que nos hayas compartido esta historia tan interesante y desde luego que muchísimas gracias, que tengas excelente noche. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Pues vamos a escuchar una historia que tenemos aquí y pongan muchísima atención. Pues mire, yo soy una persona ya de 65 años, ya hace muchos años, fue en el 76, por allá trabajaba yo en CAPSE, en la dirección de planeación, y yo tenía un auxiliar, el ingeniero Rafael Cisneros. En una ocasión salía yo a recorrer el estado, a ver los poblados para ver escuelas, y fuimos a una parte, a Xúchil. Hay una hacienda que era del conde de Xúchil, según esto. Esa hacienda la compró la escritura Blanca Duché, o Blanca, sí, algo así. Resulta que nosotros llegamos a esa hacienda por curiosidad, a ver si nos permitían pues recorrerla, verla. Tomé fotografías, tengo cantidad de fotografías de ahí, y nos recibió un matrimonio pues de gente grande, ya de la edad que yo tengo ahora, y tenían una hija. Nos atendieron, estuvimos ahí en la cocina platicando, todo correctamente, y Rafael llevaba a su hijo, era un niño de 4 años, ahorita ya el niño pues ya tiene 30 y tantos. Resulta que estábamos sentados ahí y vimos que el niño jugaba, corría de un lado a otro ahí en el jardín y se reía y como que se agachaba y aventaba algo, y muerto de la risa. Entonces Rafael lo llamó y le dijo: ven acá, mijo, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo usted jugando, papá? Ándale, pues, lo deseo jugar. El niño siguió jugando. Estuvimos ahí buen rato y al retirarnos, pues, ya salimos de ahí de la casa aquella y fuimos con las autoridades ahí del lugar y le dijimos pues entonces era jefe de cuartel que estaba ahí, hablamos con él, le dijimos: no, pues estuvimos ahí en la hacienda, nos atendieron unas gentes, hubo un matrimonio joven y una hija. Dijo: no, señores, es que ahí no hay ningún matrimonio joven, ahí hay un par de ancianos que son los que atienden y cuidan la hacienda. Dijo: pues no, quedó la cosa así. Ya nos arrancamos a la ciudad de Durango, y en el camino le dice Rafael al hijo, dijo: oye, mijo, ¿con quién estabas jugando? Pues con la niña. ¿Con cuál niña? Pues con la niña. ¿Pero qué estabas jugando? Pues con la pelota, papá, con la pelota. ¿Pero cuál niña? Pues ahí estaba la niña. Y esa cosa pues se me ha quedado a mí grabada, porque nosotros no vimos ninguna niña. Pero la cosa es que nosotros lo vimos correr, lo vimos que levantaba algo y lo aventaba, y las risas y las carreras, no que estuviera solo. Por eso yo he tenido ese pensamiento durante años. En la edad que tengo ya he visto muchas cosas, eso que platican de probables extraterrestres, pues he visto cantidad de cosas, porque anduve en las quebradas, ya anduve en muchas partes, en muchos lugares, pero pues son cosas que uno se guarda. Ahora, hay un detalle, mire, hubo en una ocasión veníamos bajando nosotros la Cuesta del Diablo ahí en Durango. Venía yo con mi suegro, era un ingeniero minero. Yo lo acompañaba, yo soy ingeniero civil, lo acompañaba a hacer un levantamiento a una mina de Tamazula, Durango. Y veníamos en la carretera, yo venía manejando, cuando en eso vimos un aparato así enfrente de nosotros. Entonces me dice: espérese, y trata de sacar una cámara fotográfica de la guantera, ya de la noche.
y total estaba un cerro a mano derecha y estaba la curva pasando el cerro también a mano derecha. Entonces él saca la cámara, vemos el aparato se oculta tras el cerro y salgo yo a la curva y ya nomás nos tocó ver una luz así que se fue rápidamente. Yo le iba a decir y me dijo, no, cállese, espérese, vamos a llegar a Mazatlán y ahí platicamos, nos sentamos a cenar y me dijo, ahora sí, cojo una pluma y otra pluma, pínteme aquí lo que vio y yo pinto lo que yo vi. Vimos exactamente lo mismo, pintamos exactamente lo mismo en las servilletas de ahí. Digo, por eso le digo, son cosas que a uno le tocan ver. Buenas noches. Pues ahí está ese tipo de relatos con encuentros fantasmales. A propósito de lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, ¿cuántas experiencias no nos han contado con personas que se presentan aquí y ya murieron? ¿Acaso están ellos en esto que nosotros estamos mencionando como el limbo? ¿Será que están vagando entre dos dimensiones? Vamos, es interesante. Vámonos con otro relato que, fíjate, cuando escribió su mensaje aquí en el Miedofón, dice, esto que les voy a contar, que yo le voy a denominar a mi relato La Cita. ¿De qué se tratará? Pues ya tenemos aquí con nosotros a Rosy Gómez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Ustedes, Gina y Nacho? Perfecto, y nos llamó mucho la atención que le pusiste a tu relato La Cita. ¿Por qué? En este relato hubo una cita. Hubo una cita en la que el protagonista de este relato tuvo cita con el maligno porque iba a recibir un dinero. Okay. Por eso le puse la cita. A ver, Rosy, desde el principio, ¿cómo sucedió todo? Bueno, mira, esta historia viene más o menos siendo como por los años de entre los 1948 a tal vez el 1951-52. Eso es más o menos. Esto sucedió en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De ahí soy yo originaria. Y mis abuelitos, mi abuelito Rosendo y mi abuelita Luz, vivían en la colonia Matamoros, en la mera esquina de entre Yucatán y Venezuela. En la mera esquina, ellos vivían en la esquina. Ellos siempre se sentaban en la noche afuera, ya ves que antes no había peligro, ellos siempre tenían la idea de sentarse afuera, a veces hasta se dormían con nosotros afuera, porque antes no había tanto peligro. Sí. Y recuerdo, mi mamá recuerda que una noche pasó un conocido de ellos, porque en aquel tiempo pues no había tantas casas, eran ranchitos. Pero por ahí pasó un conocido de ellos de la colonia, de ese barrio. Pero lo que le llamó la atención a mi abuelito, porque estaban mis dos abuelitos afuera, que era ya casi medianoche. Y mi abuelito cuando lo miró, lo saludó y le dijo, ¿a dónde vas? Le vamos a poner a la persona el señor Lupe, por si todavía hay familia, a lo mejor, pues no, para no, tal vez molestar en ese aspecto a las personas. Sí, por supuesto. Pero este señor, cuando pasó, lo saludó y casi no se detuvo, iba a prisa, le dijo, Chendo, ¿cómo estás? Déjame, hago un mandado, necesito hacer un mandado, después vengo y platico contigo. Y mi abuelito le dijo, ándale, sí, que ve con Dios, a donde vayas. Dijo, no, voy de voladita, es que necesito llegar, es lo único que le dijo. Y el señor se fue, pasó, ya casi era medianoche, el señor se fue. Dijo, voy aquí cerca, no me tardo. Y el señor se fue, así pasó la noche, y así pasó, si nos quedan unos días después. En la familia de mi abuelito se supo que había fallecido hijo del señor. Mi abuelito se quedó, vaya, bueno, pues qué tristeza, porque en aquel tiempo los vecinos eran muy conocidos, no eran muchos, y todos se conocían. Y una de tantas noches, otra vez, que estaban mis abuelitos sentados afuera en el fresco con los hijos ahí acostados, platicando, como siempre, vuelve a pasar el señor, pero no era tan tarde, era temprano. Cuando pasó, mi abuelito le habló, ¿cómo estás, Lupe? Ay, don Rosendo, ay, Chendo. Pero venía el señor muy triste, muy acongojado. Le digo, ¿qué tienes, Lupe?
Dijo, ¿supiste? Dijo, sí, supe de lo de tu hijo. ¿Qué pasó? Dijo, mira, dijo, te voy a dar un consejo, Chendo. Dijo, yo soy un tonto. Dijo, ¿te acuerdas la noche que pasé? Que iba muy apurado. Dijo él, sí. Dijo, bueno, yo iba a encontrarme con una persona que me iba a entregar un dinero. Dijo, ese lugar, Ginny, Nacho, Sí. es más o menos entre la calle Maclovio Herrera y Bolívar, que de hecho les mandé unas fotos. Sí, aquí las estamos Ahí está checando. un cruce de rieles, ¿saben los rieles? Sí. Y en ese tiempo, y todavía está muy oscuro ahí, pero ese fue el punto de ahí de que se iba a ver con esta persona. El señor Lupe le comentó a mi abuelito una persona y siguió su relato. Le dijo, yo ya me fui, de cuando te saludé pasé y seguí. Eran como unas de 8 a 10 cuadras para llegar a ese lugar. Entonces el señor le comenta que él estuvo esperando, que no faltaba mucho para la medianoche cuando él llegó ahí, y dice que estuvo esperando y de repente llegó un hombre todo oscuro, todo, no se le miraba la cara, y que le entregó, llegó con él y dijo, ¿estás dispuesto? Y dice el señor Lupe que le dijo, sí, y que al momento el hombre le entregó un saco, como un saquito, un costalito, y el señor Lupe extendió las manos y agarró el saco. En el momento que el señor agarró el saco, la persona desapareció. ¿Qué significado podría tener esto de que cuando agarró el saco desapareció? Para ti, ¿cuál fue la interpretación que le diste? Bueno, cuando el señor le entregó, el hombre que comenta él que le entregó el saco, allá voy, porque él mismo le dijo a mi abuelito quién era. Sí. De primero le dijo que era una persona, pero al último, el señor Lupe le dijo a mi abuelito quién era. Entonces, cuando el señor Lupe dice que tomó el saco y se fue a su casa, de ratito les llega la noticia que habían matado a uno de sus hijos. Entonces le dijeron a las 12 de la noche, en punto, dijo, mataron a un hijo de él. Entonces el señor se hincó y empezó a llorar. Y empezó a llorar porque él dijo, en ese mismo momento, Rosendo, que yo puse mis manos en el saco, eran las 12 de la noche. Dijo, en ese momento que a mí me entregaron el dinero, me mataron a un hijo. Ese fue el precio. Dijo, ¿sabe, Rosendo, a quién yo le había pedido dinero? Y mi abuelito le dijo, no, dijo, pues ¿a quién? ¿A quién le pediste el préstamo? Dijo, al mismo diablo. Oh, qué caray. Qué caray. En el momento en que se hizo el pago, el diablo le cobró. En ese mismo momento le cobró el préstamo. Clarísima esta pregunta que hicimos hoy, que tiene la respuesta y la consecuencia, Rosy, que de veras muy atinado este relato el día de hoy, porque preguntábamos, si te encontraras, se ofreciera más bien el maligno una olla llena de monedas de oro a cambio de tu alma, ¿tú la aceptas? Y entonces la respuesta que nos han dado, al 100%, porque no he encontrado ahorita ni en redes ni en Miedofón alguien que me dijera que sí. Todos dicen que no por el miedo, precisamente al precio. Y en este relato que nos dices de tu abuelito, el precio, imagínate, la muerte de su hijo, con esto, qué desesperación y qué frustración debió haberse llevado, ¿no? Y arrepentimiento. Claro que sí, y el mismo señor Lupe le comentó a mi abuelito, le dijo, Rosendo, nunca se te ocurra, por más desesperado que estés, hacer esta tontería que yo hice. Dijo, porque el cobro, Rosendo, es muy caro. Yo creo que eso debe ser lo peor, ¿no? De hacer un pacto con el diablo. A lo mejor tu alma no la comprometes, pero no te dicen que la tuya está intacta, pero la de tus seres queridos, esa sí que se está perdiendo. Recordemos que así como dicen que el maligno es mentiroso, el maligno es tramposo, es el rey de la mentira, simplemente va a ocultar lo que te va a cobrar. Ahora, yo creo que lo peor que puede uno vivir es haber disfrutado algo a costa de la vida de un ser querido. De hecho, el señor Lupe le dijo a mi abuelito, Rosendo, nunca se te ocurra,
por favor, hacer la misma tontería, el mismo error que yo, porque te vas a arrepentir. Desearía con toda mi alma nunca haber tocado, ni si menos tocado ese saco. Digo, porque si yo lo he pensado en mi desesperación de necesitar dinero, a lo mejor mi hijo hubiera vivido. Preferiría a mi hijo que el dinero que él me dio. 100%. Ese fue el consejo del Señor a mi abuelito. Oye, y después, ¿el señor qué hizo con este costal? Pues mira, del dinero no nos cuentan nada, no nos contaron nada mis abuelitos, pero lo que sí nos contaron fue la historia, porque pasó, como quien dice, enfrente de ellos, porque esa noche, exactamente esa noche que el señor Lupe pasó por la casa de mis abuelos, fue cuando mis abuelitos lo vieron, y lo vieron regresar, pero no volvió, sino que a los días, él nomás les comentó eso, la desgracia que le había pasado, por él haber estar tan necesitado, él hizo el pacto de pedirle dinero al diablo. El diablo le dio el dinero, pero le cobró demasiado caro. En ese mismo momento que le dio el dinero, ese mismo momento cobró. Sí. Rosy, entonces aquí nos queda la lección, y tu respuesta ante la pregunta de hoy es un rotundo no. Exactamente. Claro que no. Perfecto, Rosy. Rosy, pues muchas gracias por haberlo compartido. Muchas gracias por escucharme, por siempre estar atentos a las historias que nosotros, la mayoría, que nos gusta oír. Y muchas bendiciones a todos, Dios me los bendiga, también a los moderadores, que son siempre muy amables, muy atentos con todos nosotros. Dios los bendiga por esto. Igualmente a ti, Rosy. Ok, bye. Bye. A María Elena, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Hola, te escuchas bien bajito, María Elena. Ay, a lo mejor hable muy bajito porque ya están dormidos. Despiértalos. No importa. No es cierto. Ya aquí nosotros te subimos un poquito el volumen. Nada más, mira, es un poquitito largo a lo mejor, pero son cosas que me han pasado, y más a mí, o sea, nadie de mi familia, nada más a mí. A ver, cuéntanos. Mira, para empezar, la vecina de mi mamá siempre traía una venda en su pie. ¿En su pie? En su pie. Ok. Nomás que ella lo traía en el pie derecho. Sí. Encuentro a mi marido con esa mujer. Al mes yo me enfermo de mi pie, pero el izquierdo. Sí. Entonces siempre traía una venda. Luego se me hace una úlcera muy grande en mi pie. Ajá. Me quitan 2 veces todo lo que es la planta. Sí. Y luego me vuelven al año, me vuelven a operar el pie 3 veces. A sacarme que la infección. Sí. Entonces, haz de cuenta que ya el doctor del hospital le hicieron mucho, y me dice el doctor: señora, ya no podemos hacer más por usted, búsquele por otro lado. Me fui hasta Saltillo a buscar una señora que me habían dicho que muy buena. Oye, perdón, María Elena, el doctor te dijo búsquele por otro lado, y te dio a entender que mejor buscaras ayuda un tanto espiritual, ¿no? Energética. Sí, así me dio a entender, porque ellos ya me habían abierto muchas veces mi pie. Sí. Le digo, voy a Saltillo, busco a esa señora me dijo que tenía un mal, entonces, pero esa señora me estuvo pidiendo que 1,000, que 1,500, cada 15 días. Hasta que yo ya no le mandé nada de dinero, dije no, ya ahora yo me tengo que encontrar a alguien en la calle que me diga qué es lo que tengo. Y hace precisamente 3 meses me encontré un señor en la calle. Se arrima el señor y me dice: señora, usted está muy, pero muy mal de su pie. Vaya a mi casa, le voy a dar una barrida y usted se va a componer. Busqué su casa, fui, me dio 3 barridas, pero antes de que yo me encontrara al señor en la clínica donde yo voy aquí en Matehuala, haz de cuenta que la doctora me abría, yo creo me abrió como 25 veces heridas de 5 centímetros para que me saliera todo ese mugrero que yo traía en mi pie. Sí. Entonces voy con el señor que me encontré,
me dio 3 barridas. Gracias a Dios estoy muy, pero muy bien, pero el Señor me dijo que en una maceta esa mujer me tenía enterrada y que constantemente me estaba echando agua y estaba a punto de tocar el fondo. ¿Te refieres a la mujer que siempre traía una venda en la pierna? Sí, a esa mujer me refiero. Oye, ¿y por qué viste a tu esposo con ella? Lo vi con... Lo espié y los encontré a los dos. Pero estaban haciendo cosas malas. Estaban abrazados y besándose. Ya, qué ok. caray. Sí, te estaba haciendo infiel. Sí. Entonces de allí, mira, yo antes de eso yo era muy feliz con mi esposo, pero ya después de eso, yo ya después tuve muchos problemas. He llegado hasta a divorciarme. Duré 2 años completitos en cama y en silla de ruedas. Por lo mismo que me abrían el pie y me abrían el pie. Sí. Yo me encontré, te digo, ese curandero que yo siempre le pedí a Dios encontrármelo en la calle y me lo encontré en la calle y mírame, yo gracias a Dios, a lo mejor sí tengo mi pie hinchado porque aparte de eso me dio un síndrome que se llama síndrome de pie de Charcot. Ajá. Pero yo gracias a Dios puedo caminar. ¿En qué consiste? Muy bien. El pie de Charcot consiste en la diabetes, vaya. Uh-huh. Pero yo tengo diabetes, yo por eso decía que el pie era por eso, pero yo me cuido mucho, yo tengo 5 años que no tomo refrescos, si me llego a tomar un café me lo tomo sin azúcar, no como pan, no como pastel, no como nada de eso, me como 1 o 2 tortillas, entonces por eso el doctor me dijo, usted es demasiado lo que se cuida y ese pie está muy mal, búsquele por otro lado. Entonces aquí la reflexión te llevó a pues creer que esta mujer te hizo ese trabajo precisamente, pero aquí la pregunta es ¿por qué ella también traía vendado un pie? Ella como que ya tenía tiempo padeciendo algo en el pie porque nosotros nunca nos hablamos, pero siempre traía la venda. Al mero mes que te digo que encontré a mi esposo con ella se quitó por completo su venda y usó sus zapatos normales, pero las de la venda era yo. A ver si te entiendo. Entonces, ¿como que te transfirió el mal? Sí. Yo siempre pensé y siempre le dije a mi mamá, yo siento, lo que yo tengo no es de hospital ni es de doctor. Yo siento que lo mío es cosa mala. Sí. Pues sí puede ser, vamos, sabemos que la maldad de las personas llega a niveles, insospechados, pero sí, desde luego pudo ser el hecho de que esta mujer te haya hecho un trabajo con tal de quitarte a tu marido y que obviamente ustedes acabaran mal. Ya no sabemos si ellos dos continúan o también tuvieron problemas. Y hay casos en los que dices, Nacho, qué necesidad de hacer un trabajo, una brujería. Definitivamente cuando una persona ya decide pues que le gusta a otra, ¿para qué hacer tanto enredo, no? Entonces mejor dejar a tu pareja y seguir con aquella persona. ¿Por qué causarle tanto daño, tanto dolor? Definitivamente es un proceso difícil, un duelo que se vive, pero aquí en este caso, María Elena, tú hubieras agradecido muchísimo más, pues que tu esposo se hubiera ido con esta mujer y no te hubieran causado tanto daño, ¿no? Pues sí, fue lo mismo que yo le dije. Que se hubiera ido y para mí hubiera sido mejor porque me hubieran evitado hasta estar, como te digo, 2 años en cama. Yo era una persona poquito gordita. Ahorita si tú me dieras el pidiente esqueleto porque fue así como bajé de peso demasiado. En un mes, hace poquito, o sea, tengo poquito de caminar, en un mes bajé 10 kilos, imagínate. Vaya. Oye, pero dime una cosa y quiero que seas sincera. ¿Tú tienes la seguridad, la plena seguridad de que sí fue esta persona la que te trabajó? ¿Sí estás completamente segura? ¿En qué te basarías para decir sí fue ella?
Mira, estoy el 100% segura porque yo siempre dije que ella, siempre, porque cuando yo encontré a mi marido con ella, Sí. yo le dije muchas cosas. ¿Los encaraste a los dos ahí? Sí, sí. Entonces, yo estoy 100% segura. Una, el señor que me dijo que él me iba a barrer y que me iba a curar, Sí. me haz de cuenta que echó la piedra lumbre en la lumbre y sale el rostro de ella con el mismo chongo, con el mismo peinado que siempre trae ella. Entonces voltea a mi mamá y me mira y dice, ay no, qué cosas como quiera. De allí para acá, de ese tiempo para acá, mira, mi casa está a un lado de un salón de fiestas. Entonces haz de cuenta que ese salón en las madrugadas se oye que rasguñan la lámina y al mismo tiempo también brincan en mi casa. Sí. Y lo brincan en la lámina y lo brincan en mi casa. Sí. Y se oyen dos que platican, como una voz de hombre. Un cuchicheo. Sí, ándale. Se oye como que, pero a ella sí se le entiende que ella le dice al hombre, ¿qué? Pero a él no se le entiende que le responde. Ajá. Entonces, los tecolotes vienen demasiado, no hay por qué, mire, mi colonia está muy poblada, no hay por qué vengan tecolotes. Y precisamente ya tenían días que no venían, y yo y el canijo vino, ya como iban a ser, serían 6:30, y nada más le hizo, así como le hacen los tecolotes, nada más le hizo 2 veces, y se fue. Entonces, los tecolotes a nosotros nunca nos habían seguido. Sí. De ese tiempo para acá, también los tecolotes nos siguen. ¿Pero tomas el tecolote como un mal augurio? Lo tomo porque hemos oído que están así como platicando, pero a ella sí se le entiende, a él no. Entonces yo digo que son como brujas, no sé. Okay. Sí. Pero sí, sí está, ¿cómo te diré? Muy diantre, porque están pasando cosas que nunca me habían pasado y que no deberían de pasar. Sí. Sí, por supuesto, nadie debe ser víctima de una brujería, un hechizo o cosas así. Sin embargo, sabemos que hay gente mala, o sea, eso no lo podemos negar. Y cuando uno se topa con una persona así, y además le depositas toda tu confianza, toda tu fe, todo tu cariño, te casas con él y resulta que simplemente era un mentiroso, ahí es donde todo como que de repente pierde sentido. Pero no te creas, María Elena, todo es también para que tú vayas aprendiendo y vayas creciendo. Dicen por ahí, en algunas culturas muy importantes, que todo lo malo es por un bien. Es decir, que a través de esto que te pasó, por malo y terrible que pueda parecer, te deja una enseñanza que en algún momento te va a ser bueno para tu vida. Siento ya, porque tengo el martes hizo 3 semanas. ¿Sí? Que yo dejé todo por completo. La silla. Bien. Camino. Yo ya tenía tiempo que sí, pero haz de cuenta que hasta 2 pasos que está el baño, se me hacían tan largos que no podía darlos. Sí. Ahora yo ya voy al baño, ya recojo mi casa, ya limpio, ya me levanto, ya me baño, porque yo no tenía humor no podía hacer yo nada. Claro. Ahorita yo ya me siento al 100. Eso es muy bueno, me gusta mucho escuchar eso, porque significa que eres una mujer que se sabe reponer y se sabe levantar, y va a ser difícil que te venzan. Dicen por ahí que Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. Así que, María Elena, tú puedes sentirte orgullosa de que has superado, y poco a poco, yo no digo que ya estés al 100%, pero poco a poco vas a recuperar la normalidad, y es más, te vas a ir para arriba, vas a ver. Ay, primero Dios, ojalá, y Dios los oiga.
Por supuesto que ha sido un testimonio, porque aquí nos están comentando, por ejemplo, Eduardo Gómez dice, cuánta maldad. Adriana Espinosa dice, desgraciadamente la maldad de mucha gente existe. Sin embargo, aquí va a ser un parteaguas en tu vida. Y entonces, ahorita de aquí para adelante te vas a ir como la espuma para arriba y vas a estar mucho más fortalecida, y te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta dura vivencia aquí en el programa, y te invitamos a seguir con nosotros cada noche. Está muy bien, muchas gracias. Saludos desde acá, desde Matehuala, San Luis Potosí, y espero que me vuelvan a hablar porque no es lo único que me ha pasado, me han pasado demasiadas cosas. Perfecto, es un compromiso, te marcaremos más adelante, y pues si tú por ahí tienes la inquietud, mándanos un WhatsApp y dinos, ¿sabes qué? Les quiero contar algo, soy María Elena, y te regresamos la llamada, ¿te parece bien? Está muy bien, sí, está muy bien. Hecho. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, excelente noche. Igualmente. El fantasma errante.